Adelante. Muy bien. Com a consultor d'estructures i també membre de l'Associació Catalana de Project Management, vaig proposar muntar aquesta sessió, entre altres coses, perquè en un moment en el que el formigó és un material amb una certa etiqueta de molt poc sostenible, no? Crec que tocava muntar-la, no? Tots els diferents rams de la construcció estan fent grans esforços per canviar, no? I per demostrar que el seu producte, encara que és el que és, ha aconseguit baixar les emissions un 70%, com per exemple avui ens explicarà la Gabriela, no? Eh, en segon lloc, crec que el gran desconegut són els tipus de ciment. Tothom sap els tipus de formigons que tenim al mercat, però quan li preguntes a algú, escolta, quin tipus de ciment fas servir específicament, hi ha molt poca gent que ho sàpiga, no? També crec que és important saber això, més que res perquè com a tècnics han de saber què demanem, no? I quin producte porta el que demanem. Bueno, la Gabriela la vaig conèixer fa com 8 o 9 mesos, em va deixar al·lucinat. És la responsable, tinc una targeta, responsable de prescripció. Es passa el dia donant voltes per diferents ciutats d'Espanya i anant a veure arquitectes. Per què? Per ajudar-los a que puguin prescriure un tipus de formigó molt determinat. Eh? Ara ens ho explicarà. Doncs això, és que hi ha formigons que són infinitament més sostenibles del que fins ara teníem i li cedeixo la paraula perquè jo crec que el millor que podem fer és escoltar-la. Gabriela. Buenísimo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Como decía al principio, María Teresa, por favor, o sea, pueden interrumpirme lo que quieran y preguntar en medio de la presentación si algo no les queda claro. Al final, con esto se pierde un poco el en vivo y no sé, una vez se queda con unas dudas que pasa diferente en presentaciones en vivo. Entonces, bueno, los animo a que abran sus micrófonos y simplemente me interrumpan si hay algo que quieren saber. Para ver, todo este tema está sonando muchísimo ahorita con la sostenibilidad. Estamos todos tratando de ver cómo hacer para bajar nuestra huella de carbono. Obviamente empezamos a ver como ya la normativa, que es lenta, poco a poco va avanzando. Y esto significa que los que no íbamos a la cabeza de los cambios, nos tenemos que ir adaptando ahorita a las normativas, van a empezar a venir regulaciones, van a empezar a venir cantidades de CO2 que se pueden construir por metro cuadrado de construcción, en fin, o sea, esto va a ir cambiando cada vez a más, es algo que vino para quedarse y un poco en todo este tema de la sostenibilidad siempre sale a flote el hormigón, el cemento. ¿Por qué? Porque no es mentira que a día de hoy, si tomamos en cuenta que la construcción es la segunda industria que más contamina en el mundo, dentro de la construcción, las estructuras de hormigón representan alrededor de un 66% de la huella de carbono, es decir, muchísima de la huella de carbono de la construcción. ¿Qué pasa? Por un lado, tenemos un problema muy gordo. Para eso están saliendo un montón de alternativas al hormigón. Pero por otro lado, seguimos sabiendo que para construir progreso, para construir las ciudades del mañana que queremos, se sigue necesitando hormigón en carreteras, en subestructuras, en puentes, en puertos, en fin. El hormigón es algo que a día de hoy no podemos prescindir. Y un poco esta reunión es para que entiendan qué es lo que se está haciendo en el hormigón, que puedan conocer un poco más de la mano de una empresa de cemento y de hormigón. ¿Cuáles son las implicaciones en hormigones de baja huella de carbono? Porque también mucha gente lo que dice es que aquí hay mucho greenwashing y la idea es tratar de esclarecer un poco cuál es el panorama para que vean de exactamente dónde viene y dónde están las reducciones. Em, entonces, primero voy a empezar un poco con historia porque creo que es muy importante. ¿Qué pasa? La mayoría de las empresas, cualquiera de las que ustedes trabajan, empresas de construcción, empresas de arquitectura, empresas de supply chain, de lo que sea, la mayoría de su huella de carbono está ubicada en el Scope 3 o no me acuerdo ahorita cómo se dice en español,
en el Scope 3. ¿Qué es el Scope 3? Tú tienes el Scope 1, que son las emisiones que tú mismo generas. Luego están las emisiones de Scope 2, que es la energía que compras. Y las emisiones de Scope 3 es todas las personas que trabajan contigo, todos tus proveedores, cuál es esa huella de carbono que generan y tú te haces responsable de ella. La mayoría de las empresas, la mayor huella de carbono la tienen ubicada en el Scope 3. A diferencia de empresas como Holcim, empresas industriales sobre todo, que su mayor huella de carbono está precisamente en la parte del Scope 1. Es decir, nuestra huella de carbono la estamos generando nosotros. Es muy gordo y yo entiendo precisamente lo que decía Pera al principio, que ha sido una industria muy criminalizada en los últimos años con todo esto de la sostenibilidad, pero también es verdad que la responsabilidad está en nuestras manos. Y el primer trabajo que se hizo en 2015, para ponerlos un poco en contexto, en 2015 se unieron dos de las cementeras más grandes del mundo, la Farge y Holcim, una suiza y una francesa, y pasaron a ser Holcim. Ahí ellos se dieron cuenta que el futuro, pues, iba de cabeza hacia la sostenibilidad y como una gran empresa, lo que se preguntaron es, ¿qué tenemos que hacer para ser relevantes en los siguientes años? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestro negocio subsista en un futuro mediano y largo plazo? Entonces empezaron a generar todas estas preguntas y toda esta revolución interna que vino en Holcim de cómo hacer para descarbonizar nuestras operaciones. Entonces, el modelo de descarbonización de Holcim se basa en estos cuatro pilares. Voy a ir rápido por esto porque no es precisamente lo que Pera me pidió para la presentación, luego voy a ir un poco más a la parte de hormigones, pero creo que es importante porque al final lo que subyace en todas estas conversaciones siempre es que lo que estamos diciendo, qué parte de verdad tiene y qué parte de mentira tiene. Y todo tiene que ver un poco con la transparencia, de dónde viene nuestra huella de carbono y qué estamos haciendo para reducirla. Entonces, claramente, como les explicaba, del Scope 1, nuestra huella de carbono más grande está en nuestras operaciones. Entonces, primero, ¿cómo hacemos para reducir nuestras propias operaciones industriales? ¿Cómo hacemos para reducir nuestra huella de carbono? ¿Dónde está exactamente y cómo podemos manejar? A todo esto lo llamamos el ciclo del carbono. ¿Cómo hacer para considerar el carbono un bien dentro de toda nuestra cadena y no algo de lo que tenemos que huir? ¿Cómo hacemos para manejarlo? En vez de huir de él, ¿cómo hacemos para manejarlo? Luego, nuevos productos, lo que hablábamos al principio de la sesión, los que ya estaban conectados, los hormigones autocompactantes, hay hormigones que son aislantes, otros que conducen la energía para diferentes tipos de uso. Entonces, ¿cuáles son esos usos diferentes o esas innovaciones que hay que hacer en el hormigón para darles más y mejores usos? Para también poder construir mucho mejor con menos material. Y esto lo vemos históricamente, es lo que siempre ha sido. O sea, si antes se tenía que construir con unas super columnas, porque, no sé, en la época romana, solamente, se me vienen muchas palabras siempre en inglés cuando estoy hablando. We were relying en la compresión mucho. ¿Qué pasa? Que a través de la historia, pues hemos empezado a construir cosas más esbeltas, empezamos a meterle el acero. Todo esto ha sido con innovación en el hormigón. Y a partir de aquí, pues pasó una época muy grande en la que el hormigón estuvo estancado, con un hormigón armado, perfecto, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Todo eso es lo que ha venido, yo diría que en los últimos 5 años. En los últimos 5 años pasamos de tener 5 hormigones en nuestra cartera de productos a tener 200. Entonces, ¿qué es esto que ha cambiado? ¿Dónde están todas las innovaciones y qué es lo que se ha hecho? Descarbonizando las ciudades y luego todo lo que tiene que ver con la economía circular. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, y eso es parte principal de nuestra estrategia de descarbonización, está avalado por empresas externas. Todo está basado en la ciencia, no en datos que nosotros mismos nos sacamos. Estamos en los Science Based Target, que son ¿cómo que se llama? Los objetivos que se plantearon un montón de empresas de ciencia, de universidades, de entidades públicas y privadas que se juntaron para ver, ok, realmente, ¿cuáles son los valores que tenemos que medir para hablar de descarbonización y de sostenibilidad? Y ellos tenían que ver con la huella hídrica, con la contaminación, con la acidificación del agua, con un montón de otras cosas que no están consideradas en el análisis más simple, de, el carbono equivalente.
En esto se planteó una ruta y en esa ruta Holcim siempre se ha esforzado por estar un poco por debajo en las emisiones de los targets o los objetivos que se van planteando a 2022 y a 2030. Esto es a nivel europeo, pero si ya nos centramos un poco más en España estamos todavía mucho más por debajo de lo que puede ser unos valores referenciales de ANEFCOP con valores del sector. Entonces, bueno, aquí vengo. ¿Qué es lo más importante en realidad de todo el cemento y la huella de carbono? Es esta. Para poder hacer cemento, y muchos lo saben, o quizás no lo saben, yo que soy ingeniero civil y que toda la vida también trabajé con hormigón, yo me enteré de esto empezando a trabajar en Holcim. La mayoría de la huella de carbono asociada al cemento y al hormigón es una huella de carbono mineral. Para poder hacer cemento se necesita hacer clinker. Clinker es eso famoso que hay que meter en el horno, que se calienta a muchísimos grados, que todos conocemos y que mucha gente piensa, yo misma pensaba, que la huella de carbono del el cemento provenía de esos hornos muy calientes. Lo cierto es que esos hornos calientes sí producen y necesitan mucha energía, pero la huella de carbono más grande viene de esta reacción química. Para hacer clinker, que es el componente principal del cemento, nosotros partimos de la caliza. La caliza es CaCO3 y necesitamos óxido de calcio, CaO. Entonces, en ese proceso en el que se calienta la caliza, se hace como un magma y luego se enfría muy rápidamente para generar el clinker, lo descarbonizamos y le quitamos el CO2. Ese CO2, en sus inicios, era el que se lanzaba a la atmósfera, hoy día ya no es así, pero esa es la mayor cantidad, o sea, eso representa el 50% de la huella de carbono de todo el cemento y el hormigón que hay en el mundo. Solamente una reacción química de la caliza para convertirla en clinker. El resto son, pues, el uso de combustibles, generación de la energía, cuáles son las operaciones de minería, en fin. El Scope 2 que era lo que les explicaba, la energía que nosotros compramos, no la que generamos en nuestras industrias, sino la que compramos. Y luego las indirectas, que son de las que todo el mundo habla. ¿Cuál es el transporte de la tolva de hormigón a obra? En fin. Y bueno, para cada una de esas hay diferentes estrategias. ¿Cuál es sobre todo, eficiencia en nuestras plantas, digitalización y optimización continua de todos los procesos? En economía circular se están utilizando materiales suplementarios de combustión, diferentes tipos de residuos que se utilizan para generar calor en los hornos. Y lo más importante de todo, que yo diría que realmente es el futuro de la descarbonización industrial, es el CCUS. CCUS es Carbon Captation, Utilization and Storage. Es básicamente cómo se hace a nivel industrial para captar el carbono que estamos generando y reutilizarlo en otras industrias. En España particularmente, Holcim es la única empresa que tiene un proyecto de CCUS. En el mundo hay alrededor de 126 proyectos a día de hoy de CCUS. Nosotros lo tenemos en nuestra fábrica de carboneras y lo que hace es captar nuestro CO2 para inyectarlo en invernaderos. Inyectar este CO2 en invernadero, que repito, es un CO2 mineral, por lo tanto es un CO2 que tiene mucha utilización, permite que las plantas crezcan con más vidilla, más rápido y no se necesitan otro tipo de fertilizantes. La clave del futuro de la descarbonización está aquí. Esto cada vez lo van a empezar a escuchar más, así como ya estamos agotados de la palabra sostenibilidad, circularidad, no sé qué. CCUS lo van a empezar a escuchar en todos lados, porque en realidad es la clave del día de mañana en la mayoría de las industrias para conseguir llegar a net cero. De otra manera, o sea, en una industria como la nuestra, que de nuestra materia prima, en nuestro pasito número uno, generamos sí o sí CO2, sería imposible llegar a net cero. Entonces, bueno, luego, a partir de aquí, con todo esto, no solamente es bajar nuestra huella de carbono en el producto per se, en el cemento per se, sino empezar a pensar en innovación y cómo hacer para salir de este paréntesis en el tiempo donde el hormigón no cambió y qué hemos hecho para cambiar en los últimos tiempos. Materiales que tienen mucha menos huella de carbono y materiales que son mucho más eficientes para sus usos y un diseño mucho más inteligente, que luego voy a ir un poco como producto por producto. Esto no nos importa, estos son declaraciones ambientales de producto. ¿Qué pasa?
Cada vez las vemos más. ¿Qué son las declaraciones ambientales de producto? Las declaraciones ambientales de producto es un trabajo de transparencia puro y duro. No quiere decir que un producto que tenga una declaración ambiental de producto es más sostenible que otro, en lo absoluto. O sea, hay que saber leer la declaración ambiental de producto, que en ella sí que vienen muchos datos que nos permiten, en un análisis del ciclo de vida, saber si son más o menos sostenibles, pero que la tenga o no la tenga no lo hace más sostenible. Es simplemente un ejercicio de transparencia, donde las empresas abren un poco sus puertas, abren sus tripas y te dicen exactamente dónde están generando su huella de carbono, porque esto se mide del Scope 1, Scope 1 a 1, a 2, a 3, que es, o sea, desde que sale del el quarry ¿cómo se llama? De la zona de minería, pasa por fábrica hasta que el producto está terminado. Todo eso es Scope 1. Entonces, esto es algo que a muchas empresas todavía a día de hoy tienen cierta reticencia, sobre todo las primeras tenían mucha reticencia porque, ajá, ¿qué pasa si me sale, qué sé yo, o sea, el triple de lo que yo me imagino que tengo? O sea, si ya me creen que soy un criminal y resulta ser que no soy un criminal, sino que soy un criminal de máxima seguridad. Entonces, un poco por ahí venía el miedo a hacerlo. Holcim fue uno de los primeros que lo hizo, declaraciones ambientales de productos, de todos sus productos, tanto sostenibles como no sostenibles, para tener esa transparencia y poder hacer análisis de ciclo de vida que nos permitan de una manera mucho más numérica saber exactamente la huella de carbono que estamos utilizando en nuestras operaciones. Luego viene un tema que a mí me fascina, que es la parte de innovación en materiales. Aquí les tengo unos que son los más importantes y mira, dentro de los más importantes hasta se me olvidó poner el que a Pera le encanta, que es el Agilia, que es el autocompactante. Em, Hoy día los hormigones están cambiando muchísimo y aquí les traigo uno de los que están como más en uso hoy día, pero hay más. O sea, estamos hablando de hormigones que son drenantes, que son capaces de filtrar tanto física como químicamente ciertos contaminantes en áreas urbanas y que se pueden utilizar como SUTs, como drenajes, como sistemas de drenaje sostenible. Hoy día tenemos un problema muy grande en las ciudades. Tenemos una parte de la ciudad que está absolutamente pavimentada, impermeabilizada, que nos está generando que cada vez que vienen lluvias se generan un montón de inundaciones, pero no se llenan los acuíferos. Y por debajo de la ciudad tenemos unos suelos que cada vez están menos sanos precisamente por esa impermeabilización que hemos hecho en las ciudades. Em, Ciudades como Barcelona tiene ahorita el plan de acción climática que incluye ellos se vieron cuáles eran todos los retos que tenían en temas de clima, agarraron creo que eran 6 muy importantes que tenían que mitigar y uno de ellos es precisamente la impermeabilización de las ciudades. Entonces hay que despavimentar un montón de hectáreas de Barcelona para hacer o bien zonas verdes o drenaje o sistemas de drenaje sostenibles, que es precisamente esto, permitir que el agua permee al terreno y empiece a sanar un poco el terreno subyacente. Tenemos otro tipo de productos como pueden ser hormigones que conducen la energía. Esto sirve mucho en la optimización de cálculos estructurales para data centers. Los data centers, nosotros siempre como que tratamos de hacer estas comparativas ya cuando son más directas con clientes, dependiendo de las necesidades. Tratamos de hacer unas valoraciones siempre técnico-económicas y de valor-costo. Entonces, por ejemplo, en data centers tenemos que un metro lineal de tubería es infinitamente más valioso que un metro lineal de tubería de electricidad o de energía. Porque es que el dato, o sea, el valor del dato es muy alto. ¿Qué pasa en los data centers? Que se genera mucho calor, ese calor tiene que ser disipado de alguna manera y a día de hoy el tipo de diseños que se están haciendo son con cámaras muy grandes de ventilación, donde se permite que baje la temperatura de las temperaturas de las tuberías y puedan seguir. Este tipo de hormigones lo que permite es la termoactivación, optimiza la termoactivación dentro de los forjados para permitir que se disipe esa energía en toda la parte lineal de las tuberías. Hormigones que preservan el confort, que son hormigones un poco, ¿cómo se llama? Aislantes. Y bueno,
metiéndonos en el mundo de los prefabricados, de los morteros, de las cal, o sea, un poco pasando por cada uno de los escenarios dependiendo de lo que se necesite también. Aquí ya nos metemos un poco más en la parte de circularidad. La circularidad es otra cosa que es importantísima y luego más adelante voy a hablar por qué. Pero ahora, ¿cómo traducimos todo esto en términos de proyectos? Preguntas, estas son como, yo diría que las preguntas más sonadas siempre cada vez que hablamos y cada vez que nos dirigimos a una empresa por un tema de, bueno, quitando la parte de greenwashing, esto es greenwashing, que diría yo que es la primera pregunta que nos hacen. Ahora, ¿está todo esto avalado por normativa? ¿De qué tipos de cementos estamos hablando? ¿Cuál es el comportamiento estructural de estos cementos? ¿Tengo que tomar en cuenta algo al momento de calcularlo? ¿Tengo que tomar en cuenta algo al momento de colocarlo? ¿Tiene algún tipo de implicación en el momento de la ejecución? En el caso de Holcim, nosotros tenemos reducciones de CO2, en este caso, para ver si tengo por aquí el puntero. No lo tengo. Sí, bueno, este no. Ya, me gusta más. Vale. Nosotros aquí en España tenemos en este momento estos. Estos son las reducciones que van entre el 30 y el 70%. ¿Cómo lo hacemos? Son todos los cementos que están en normativa. O sea, nosotros no estamos utilizando nada fuera de normativa y que está en normativa hace muchísimo tiempo. ¿Qué sí hemos hecho? Lo que hemos hecho es trabajar mucho en la química del hormigón para hacer que estos cementos en los hormigones se comporten como un hormigón convencional. ¿Cuál es el problema más grande? Y todos lo sabemos más trabajando en proyectos. El tiempo es dinero. O sea, si tú me dices que un hormigón solamente te va a aumentar un 5%, te va a bajar el 50% de la huella de carbono, pero te va a retrasar la obra 5 días por cada desencofrado, eso está fuera de mercado. Está fuera de mercado. Entonces, una de las cosas más importantes y que Holcim no sabía era cómo hacemos que estos hormigones y cómo hacemos que estos cementos, y ahorita les voy a hablar un poco de los cementos que se están utilizando en este momento para baja huella de carbono, cómo hacer para que se comporten exactamente igual que un hormigón convencional. Y la respuesta detrás de eso es pura química detrás del hormigón. Es innovación en aditivos, en superplastificantes, en reductores de aire, en retención de agua, o sea, diferentes tipos de tecnologías, dependiendo también de dónde esté ubicado el proyecto, de cuál es el tipo de producto que se está utilizando y de cuál es el comportamiento de la adición de ese cemento. Porque cada uno de estos cementos que vamos a verlos, tenemos los cementos tipo 3A, que los cementos tipo 3A son con un menos contenido de clínker y se les agrega escorias de altos hornos. Tenemos los cementos tipo 3B, que se les agrega más contenido de escorias de altos hornos y son los cementos a día de hoy que tienen menor huella de carbono y además tienen un bajo calor de hidratación. Lo bueno del bajo calor de hidratación es que además se pueden utilizar en estructuras de mucha masa, en cimentaciones de aerogeneradores y este tipo de estructuras que al final, en el momento del fraguado, eso genera muchísimo calor y necesitas un cemento de bajo calor de hidratación para que frague adecuadamente. Tenemos los cementos tipo 4 que son de puzolanas y los cementos tipo 5 que son de arcillas calcinadas. Entonces, la baja huella de carbono de cada uno de ellos es porque la mayoría de estos son residuos de otras industrias, como las escorias de altos hornos, que lo que hace es que se sustituye parte del clínker y se coloca esto. Tienen que ser materiales que sean hidráulicos. Materiales hidráulicos significa que reaccionan en contacto con el agua. Si tú mezclas arena con agua y secas la arena sigue siendo la misma. Si mezclas cal con agua, en el momento en el que el agua se va, es otro producto, o sea, cambia con el agua. Entonces, todos los productos suplementarios del cemento, como son la arcilla calcinada, como son las escorias de altos hornos, como puede ser un silica fume, o sea, diferentes tipos de productos, la cualidad principal es que son productos hidráulicos, es decir, tienen esa capacidad de amalgama igual que el cemento. Entonces,
Hablando un poco de temas de resistencias que nos preguntan muchísimo. En nuestro caso, nuestros hormigones con cementos de baja huella de carbono resultan incluso un poco mejor que los hormigones convencionales. Aquí simplemente les pongo varios ejemplos, son ejemplos en este caso son H30, para que vean un poco cuáles son las diferencias de resistencia a compresión a 28 días. Podemos ver sencillamente que sube, pero realmente sube levemente. Y lo mismo con el comportamiento en el módulo elástico. ¿Qué pasa con el comportamiento en el módulo elástico? Que también supone una mejora estructural en el sentido en el que los módulos elásticos, si ven, este es el hormigón convencional que tiene unos módulos elásticos bien en normativa, perfectos. El de el ECO, que viene en este era con cemento tipo 3A. Este cemento tipo 3A resulta un poco más alto el módulo elástico y esto lo único que hace es que permite, si quisiéramos, dimensionar estructuras más esbeltas. Mejora el dimensionamiento de las estructuras. Em, Otro tema muy hablado es, por ejemplo, para solicitaciones verticales. ¿Cuándo voy a ser capaz de quitar los apuntalamientos o quitar los encofrados para poder seguir construyendo de manera vertical? Bueno, tenemos que la normativa nos dice que a los 7 días tiene que ser entre un 65 y 75% del alcance de resistencias. En este caso estos son ensayos que les fui consiguiendo, son de otros proyectos, pero que hacíamos la comparativa para ver cuál se iba a agarrar. Entonces, bueno, en la edad del hormigón aquí a 7 días podemos ver que ya se alcanzó perfecto sus 20, todos tienen 20. En el caso del cemento tipo 5, que es un cemento que nos está dando súper bien en temas de tanto alcances de resistencias como resistencias tempranas, que son muy importantes, ya tenía 25 a sus 7 días. Lo más importante aquí es que al momento de prescribir este tipo de productos en obra, se pueden tratar exactamente igual que un hormigón convencional. Básicamente, yo creo que el análisis más importante vendría siendo el análisis de sostenibilidad. Entonces, aquí tomé unos valores de referencia de emisiones en Cataluña para un H25. ¿Cómo se hacen estas VAPs? Y esto es importante. Las VAPs se hacen tomando como valor referencia los hormigones con cemento tipo 1. También sabemos que hoy día no se utilizan cementos tipo 1 o muy poco se utilizan hormigones de cemento tipo 1, pero esa es la base de referencia. La base de referencia para poder, porque los tipo 2 sí cambian muchísimo, la base de referencia para poder calcular la huella de carbono o la reducción de huella de carbono de los hormigones es en base al tipo 1. En el caso de Holcim, Holcim siempre lo hace respecto a las emisiones de cemento tipo 1 de Holcim del año anterior. ¿Eso qué significa? Nosotros industrialmente todos los años estamos mejorando la huella de carbono, no solamente de los hormigones de baja huella de carbono, del cemento tipo 1 también, porque al mejorar la manera en la que, la eficiencia y la manera en la que utilizamos la energía en nuestras operaciones, también conseguimos que los cementos tipo 1 bajen su huella de carbono. Entonces siempre la referencia es respecto al cemento tipo 1 del año anterior. Entonces, bueno, tenemos reducciones que van, en el caso de Cataluña, desde un 30 a un 55%. ¿Por qué 55 y no 70%? Porque el cemento tipo 3 Holcim, en España lo tienen carboneras. Entonces son casi 800 kilómetros que hay que traerlo, dependiendo del tipo de obra y de las cantidades. Se puede traer en barco y reduce un poco esta huella. Pero bueno, lo cierto es que es el que más lejos nos queda. O sea, Carboneras nos queda bastante lejos de aquí y por eso no llegamos, en este caso, a reducciones mayores del 55. Y los costos, que creo que es algo muy importante, los costos varían entre un 5 y un 18% respecto a un hormigón convencional. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es que cuando nos vamos a alternativas y tratamos de, en un análisis de ciclo de vida, reducir
no te estoy diciendo ya el 55%, reducir un 30% la huella de carbono de un metro cuadrado de construcción con materiales alternativos, sean los que sean, no, o sea, otros tipos de aluminio o que queremos utilizar madera en la estructura, con sus implicaciones, con todas sus implicaciones. El incremento de costo es muchísimo más alto del 15%. Entonces, estas son cosas que por lo general se hablan cuando tenemos proyectos donde ya viene marcada la reducción que se necesita y por lo general, y es una de las cosas que yo siempre recomiendo, es hacer un tipo de híbridos. O sea, cada material tiene su buen uso para diferentes cosas y lo bueno es saber perfectamente cuál se está utilizando y elegir el mejor material para cada uno de sus usos. En ese caso, subestructuras nunca vamos a poder hacerlas con otro material que no sea hormigón, o sea, y menos si tenemos cimentaciones profundas o lo que sea. En esos casos, cuando tenemos construcciones que especifican que tienen que bajar la huella de carbono, son sitios ideales en realidad para invertir un 5%, un 10% más solamente del precio del hormigón y reducirnos un 30% de la huella de carbono asociada a eso, que en el análisis de ciclo de vida cuando se hace, se ve que el impacto es bastante alto, comparado con el precio que realmente no lo es. Y luego vamos con el último tema en todo esto de los nuevos hormigones, que viene siendo el usuario reciclado. El usuario reciclado se está utilizando, hace muchísimos años que se utiliza en hormigones no estructurales, en rellenos, para todo lo que tiene que ver con sistemas de drenaje. Vale. Hoy día queremos pasar un poquito más, saltar a los hormigones estructurales. Entonces, aquí les puse un poco como que cuáles son los beneficios y los retos más importantes que nosotros nos estamos encontrando con el uso de árido reciclado. Los beneficios claros, pues tenemos los ambientales porque estamos explotando los recursos naturales a una velocidad que no da para el desarrollo que queremos en los siguientes años. Se produce un ahorro de costos en materiales, generación de nuevos empleos en el tema de la industria del reciclaje. Y se están generando hoy día muchos avances en temas de mezclas y diseños estructurales. Pero los retos, yo diría que son los que más están llamando la atención hoy día. Tenemos muchísima variabilidad en la calidad de los áridos. Esto es lo que hace que la normativa sea tan conservadora con el tema de árido reciclado. Y a eso creo que tengo una lámina por ahí, si no igualito se los voy a comentar. ¿Qué pasa? La normativa aquí en España nos dice que tenemos hasta un 20% del árido grueso que puede ser sustituido por árido reciclado en elementos estructurales, en hormigones estructurales. ¿Por qué ese 20%? Ese 20% es porque con un 20%, déjame ver si, vale, no está, no lo puse. Vale, ese 20% es básicamente porque en todos los análisis, tanto de resistencia a flexión, resistencia a compresión, fisuración del hormigón, absorción de agua, relación agua-cemento, entre un 0 y un 20% de sustitución del árido grueso, el cambio en el hormigón es, o sea, totalmente residual. No tiene realmente cambios. Los cambios se empiezan a ver a partir de 40%, 60%, 70% y dependiendo también de la calidad del árido. Hay tipos de normativas que, como las normativas de UK o las normativas de Alemania, que están mucho más avanzadas en el tema de árido reciclado, que lo que han hecho es poner un poco, hacer tablas para empezar a entender las calidades de áridos reciclados. Las calidades de áridos reciclados tienen que ver con el mortero que tiene adherido ese árido, que luego en el momento del mezclado se suelta y hace que haya mucha más absorción y pérdida de agua en la mezcla de hormigón, más fisuración, menos agua disponible, en fin. Pero todas estas cosas ocurren con áridos muy malos y a partir del 40%. Entonces, la normativa española, yéndose de manera muy conservadora, dijo, vale,
El máximo por ciento es 20, que con el peor árido reciclado estoy seguro que no me cambia la calidad del hormigón estructural. Y eso es lo que se está utilizando a día de hoy en España. Nosotros, bueno, esa es una de las cosas más importantes. Barreras de normativas, ¿por qué? Porque realmente para que mejore la calidad del árido reciclado, para que además se entienda, es lo mismo que hablábamos antes de la huella de carbono. Para mejorar la calidad del árido reciclado, entre otras cosas, tenemos que entender qué es el árido reciclado, cómo se está haciendo ahorita, qué lo hace mejor o peor, cómo lo calificamos, cómo hacemos un quality assurance de ese tipo de material. Entonces, eh, todo esto es algo en lo que la normativa empiece un poco a empujar, empezaremos a ver muchas más empresas que harán áridos de mejor calidad y podemos empezar a avanzar a utilizar mayores cantidades. En el caso de nosotros, Holcim tiene aquí en Cataluña la primera, para ver, la primera planta de hormigón en el mundo, de Holcim, certificada para hormigones estructurales con EcoCycle, está aquí en Cataluña. ¿Por qué? Porque de alguna manera, y esto viene un poco con el mercado, es una coyuntura histórica aquí en Cataluña. El hecho de que hace unos años o hace ya varios años se empezara a poner por normativa que las obras públicas tenían que tener un mínimo de 5% de árido reciclado, eso se utilizaba por lo general en rellenos o se utilizaba para hormigones no estructurales. Todo esto ha hecho que la industria del árido reciclado de alguna forma evolucione mucho más rápido en Cataluña que en el resto de España. Entonces, bueno, aprovechando un poco ese contexto que tenemos en el territorio, fue el sitio que se decidió para certificar. Esta certificación es una certificación que prácticamente AENOR tuvo que hacer ad hoc porque no existía en el mundo del hormigón y básicamente lo que hace es garantizar un mínimo del 10% de árido reciclado en hormigones estructurales, porque el 10% sustituyendo el 20%, porque el 20% del árido grueso representa alrededor de un 8% en el hormigón, en el peso del hormigón. ¿Cómo llegamos a ese 10%? A ese 10% llegamos porque nosotros también tenemos árido reciclado en el clinker del cemento. Entonces, bueno, y para hormigones no estructurales garantizamos un mínimo del 20% de árido reciclado. Em, Bueno, esto era lo que les estaba explicando. Básicamente, esto es lo que permiten las normativas. Y bueno, Pera, yo creo que en este caso no te escuchas. Veo que estás hablando, pero no te escuchas. No. Sí. Perdona que había cortado el sonido por si acaso. Digo, muy bien, muchas gracias. Entramos en el turno de preguntas. Yo, por ejemplo, tengo una que, a ver, la tengo clarísima, ¿no? Al final, si usas un hormigón más sostenible, tú has hablado de entre un 5 y un 18%, ¿no? Pero este no va a ser el precio real del metro cuadrado de forjado, por ejemplo, porque al final la parte proporcional de hormigón es muy concreta. Es decir, eh, mm, que alguien pueda pensarse que el hecho de que un hormigón sostenible sea un 18% más caro, porque el hormigón es un 18% más caro, se está engañando, ¿no? Al final, el resultado final, dentro de lo que es el metro cuadrado de forjado, pues puede rondar alrededor de entre un 3 y un 5 porque está en mano de obra, y luego está el hierro también, ¿no? Por Estoy tanto, totalmente de acuerdo contigo, pero aquí pasa otro problema y es que independientemente de lo que eso sea en forjado, este es un trabajo didáctico que a nosotros nos ha tocado mucho porque el hormigón funciona como cuando vas a comprar una botella de agua. La gente va directo a la partida directa de hormigón. Y ya uno tiene unos números en la cabeza. A ver, el hormigón cuesta 95 euros el metro cúbico. Y cuando ves un 102 o ves un 104, ¿de dónde estás sacando el hormigón? No compro ese hormigón, claro, es residual en el forjado, es lo que tú dices, pero sí. ¿por qué me voy a comprar el agua Evian que te cuesta 3 euros o 2,50 € cuando hay una que cuesta 1 euro? O sea, es un poco esta mentalidad precisamente por de dónde viene el hormigón. El hormigón viene, por lo general, de ser un producto muy commodity, o sea, lo comprabas en el mar cercano y ya está, eran todos iguales, pero el hecho de que ha ido cambiando también tiene que cambiar un poco
toda la industria, y con ello me refiero a ingenieros, arquitectos, a project manager, a constructores, un poco todos, y entender que son productos que llevan un poco más de innovación, que definitivamente van a reducir costes y van a reducir materiales en otras partidas, pero esa percepción inmediata de que la partida de hormigón sale en eso, es una de las barreras más grandes con las que nos conseguimos. Muy bien. Venga, más preguntas. ¿Quién se anima? Si no, yo tengo varias. Me encanta. ¿No hay nadie más que se anime? Bueno, pues mientras alguien se anima, te hago otra. Venga. Hormigones autonivelantes o autocompactantes que son diferentes, ¿no? Yo los hormigones autonivelantes los he usado en un par de obras y es alucinante. Echas el hormigón, no hace falta ni vibrarlo, lo dejas y al día siguiente tienes una superficie totalmente recta para empezar a poner el pavimento que quieras, ¿no? Estos tipos de hormigones em, se piden de otra manera, son diferentes a los hormigones normales que se usan, como son hormigones sin árido grande. Mira, ¿Cuál es aquí, la diferencia de claro, precio? Un poco. aquí nuevamente tenemos, primero, mucho Mm. desconocimiento, ¿no? Porque mucha gente se piensa que los hormigones autocompactantes son hormigones líquidos, o sea, son hormigones con más agua o más aditivos que los hacen más líquidos. Lo cierto es que los hormigones autocompactantes tienen una característica más física que química. Lo que pasa es que la curva granulométrica es mucho más homogenizada, eso hace que cuando él está fluyendo, cada espacio tiene un tamaño de partícula para ese espacio y eso hace que fluya mucho más rápido. Es una capacidad más física que química. ¿Qué pasa? Que en la industria y con bajos niveles de calidad hay muchos hormigones que se comparan y existen empresas incluso que te pueden vender hormigones líquidos por hormigones autocompactantes. O sea, esas son cosas que hemos visto. Em, Son definitivamente diferentes, tienen un árido grueso con un máximo de diámetro y lo que se hace es precisamente eso, o sea, son curvas muy protegidas que básicamente van a hacer que el hormigón fluya bien y se autonivele por simple gravedad. Perfecto. Entonces, la siguiente pregunta que viene es, bueno, yo. También son mucho más durables, o sea, eso es importante. Cuando, por ejemplo, hablamos de cimentaciones profundas, eh, son hormigones que se recomiendan en normativa, los hormigones autocompactantes. ¿Por qué? Porque también esa capacidad que tienen de fluir hace que recubra mucho mejor el acero, no permite que queden oquedades y no permite que queden huecos dentro del hormigón, permite que cuando se va a hincar el armado sea mucho más sencillo. De hecho, en obras muchas veces lo que ves es que agarran el armado para que no se vaya completamente, porque es que si lo sueltas, o sea, él fluye que llega al fondo. Entonces lo tienen que amarrar para garantizar que llegue al tope necesario. Bien, muy bien. Y la pregunta que tenía en la cabeza se me ha escapado. Pero bueno, No, pero hay una que sale, que es decir, ¿qué diferencia de precio hay entre un hormigón exacto. autocompactante y un hormigón normal? La diferencia de precio es alrededor del 20%. Ujú. Con el hormigón convencional y un hormigón autocompactante. Again, o sea, Pero no necesita repito, vibrado, se coloca más rápido ujú, y es, ¿qué ibas a decir? Pero que no, luego que te... es el 20% del hormigón, que no será el veinte por No, ciento del forjado en cuestión. sí, sí, Eso hay que está tenerlo claro. muy claro, ¿no? Porque a veces pasan cosas de este calibre. No, no, es que es un bin. No, si este forjado lo hacemos, o fem, en formigó a Toniballan, es un 20% més car. No, es un 20% más caro solamente el mortero o el cemento que usas. Pero luego, una vez lo juntas con el acero y con la mano de obra, te acaba saliendo un producto a un precio no, mucho menos caro, ¿no? Pero con unas ventajas que son brutales. Es decir, Las hay que analizar. ventajas son, o Sí, sea, sí. son indudables. Y
Mira, nosotros solemos ver mucho, sobre todo con prescriptores, con ingenieros, con arquitectos. Em, La innovación en el hormigón es algo que genera mucha resistencia, pero una vez que se prueban este tipo de cosas, o sea, es como hoy día vivir sin un smartphone. O sea, realmente la innovación está aquí para hacernos la vida más fácil. Hay cosas que pueden ser un poco más costosas, depende, la partida sí es un poco más costosa, pero el completo de la obra no lo es. Y hay otras cosas, lo que tú decías, los morteros autonivelantes que luego no hay que colocar, Lo o por ahorras, ejemplo, ¿cómo? y te ahorras el mortero autonivelante. Sí, o por ejemplo lo que les contaba en los data centers, que lo estamos utilizando muchísimo en el tema del ThermaFlow. El ThermaFlow es un producto que permite tener mucho menos hormigón en el hecho de tener que evitarte todos estos espacios de ventilación para bajar la temperatura de tuberías. Eso significa menos hormigón, que de hecho como el eslogan hoy día de Holcim, o la meta, la misión de Holcim hoy día es from volume to value. Entonces, de volumen a valor. No queremos construir con mucho volumen, queremos construir con menos volumen, pero más valor. Obviamente, ese valor es un costo más alto. ¿Vale? Y ya el punto que viene al final es el de las centrales hormigoneras, ¿no? Uno tiene muy buenas intenciones, acaba asumiendo que hay un coste adicional, pero luego lo pides y te dicen que no tenemos, ¿no? No tenemos. Claro, ese realmente sí que es yo no sé si un problema, pero sí que es una barrera a la que nos enfrentamos hoy día, y es que el hormigón tiene un radio de acción. En el caso, por ejemplo, de Holcim, nosotros tenemos pues una cantidad de hormigoneras en este momento, de plantas de hormigón, en este momento creo que son 24 en España, y ellas tienen un radio de una cantidad de kilómetros que permite que el hormigón viaje máximo a 1 hora de distancia de la planta, porque el hormigón en 90 minutos tiene que estar totalmente colocado. Entonces, por supuesto que si se prescribe uno de nuestros hormigones en un sitio donde no tenemos planta de hormigón, ese hormigón no se va a poder hacer. Pero siempre hay alternativas, o sea, existen plantas móviles, nosotros al ser una empresa no solamente de hormigón, sino también de cemento, tenemos muchos clientes de cemento, dependiendo del tipo de obra. Hacemos alianzas con nuestros clientes para ayudarlos a desarrollar diferentes productos que se necesiten. Lo importante es saber realmente qué se necesitan y tocar la puerta, o sea, que sepan exactamente dónde tienen que tocar la puerta y qué hacer. O sea, eh, hoy día tenemos muchísimas estructuras. Por ejemplo, hablaba de los aerogeneradores. Los aerogeneradores fue un proyecto en el que tuvimos que trabajar conjuntamente porque no llegábamos directamente con hormigón para ver qué tipo de cemento necesitábamos, y lo que hicimos fue vender el cemento adecuado para la obra, para luego ponernos de acuerdo con hormigoneros para poderlo hacer en el lugar. O lo que te digo, plantas móviles, que dependiendo del tipo de obra, no será para un forjado de un edificio de 3 plantas, pero que si el problema es realmente la sostenibilidad, mira, hay muchísimas cosas en realidad que se pueden plantear. Entre ellas, y muy importante, es con cemento, yo diría que cubrimos la mayoría de las zonas de España. Perfecto. Bueno, Venga, menos el una norte, pregunta. mentira, en el norte hoy día no estamos. El norte no estáis. Bueno, No. venga, más preguntas. ¿Nadie se anima? ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, se nos acabó, ¿no? En cualquier caso, bueno, me gustaría que les explicases a los que han venido a esta sesión que que estás totalmente disponible para cualquier consulta. De hecho, tú estás constantemente yendo a visitar despachos de arquitectura Y por supuesto, ahí para nuevamente les vuelvo a poner el final de la presentación, que tienen mis asesorarlos. datos y, o Perfecto, mira, sea, aquí está. ¿Eh? feliz, feliz incluso de sentarme y este tipo de presentaciones es lo que hacemos eso después de las 5 de la tarde. El resto del tiempo
La idea es sentarnos y ver uno a uno los proyectos. O sea, aquí pues tenemos una hora y podemos hablar de manera muy macro de qué estamos haciendo, un poco que confíen en qué es lo siguiente que les voy a decir y eso genere la apertura. Pero al final, a lo que nosotros nos dedicamos es a ver uno por uno los proyectos y empezar a estudiar las partidas. O sea, qué estamos haciendo, dónde se puede utilizar, dónde no se puede utilizar, cuál es la reducción aquí, qué volumen supone, cuáles son las toneladas que se están evitando por utilizar unos u otros hormigones. Muchas veces también los insights de ustedes nos ayudan a ver y a generar nuevas ideas que no sabíamos que podían utilizarse ciertos productos para eh, otro tipo otro tipo de estructuras. Entonces, bueno, importantísimo que sepan que esa es la base de lo que hacemos en Holcim, más allá de las jornadas técnicas que nos sirven un poco para darnos a conocer, es el día a día, que es precisamente el sentarse y ver el proyecto y ver los números reales de lo que estamos hablando. Muy bien, pues si no hay ninguna Molt bé. pregunta más, Mhm. Jordi, com a No, president de si no l'ocupació, hi ha cap més cosa, doncs doneu-vos les gràcies per l'aportació d'aquesta nova filera que estem començant avui, d'anàlisis de materials i anàlisis de tècniques constructives. Agrair als ponents, a tu també, Pere, i a la Gabriela, i emplaçar-vos a la pròxima, que s'us convocarà ràpidament, no? Jo crec que estem fent un programa de tot aquest semestre, tot aquest semestre, perdó, on hi haurà altres tècniques constructives i altres no. Doncs, si esteu d'acord, si no teníem més preguntes, doncs passem la reunió avui. I un cop més, agrair a la Gabriela per aquesta presentació que ha sigut absolutament didàctica. Moltíssimes gràcies. y muchas gracias, Gabriela, ¿eh? Muchas La gracias. próxima trataré de que sea en catalán. Bueno, no te Bueno, preocupes. No, No te pero lo entiendo preocupes. bien. Bueno, No te siempre me da preocupes. cosa, o sea, porque a mí me encantaría, yo siempre digo, donde sea que fueras, haz lo que vieras, y me encantaría Claro. poderlo dar en catalán, pero bueno, Bueno, yo ya te he hablado en catalán, creo que me has entendido, al sí, menos sí, lo básico. perfecto. exacto. Fantástico. Perfecto. Muy Muy bien, bien, pues muy muchas amable. gracias, Gabriela, Merci. ¿eh? Vale, Hasta adéu-siau, luego. gràcies. Gràcies a Adiós. tothom.